¿Te sorprendería saber que hay criaturas marinas capaces de vivir sin cerebro, corazón ni huesos? Sí, hablamos de las medusas. Animales tan antiguos como misteriosos, capaces de brillar en la oscuridad y sobrevivir en aguas de todo el planeta. Hoy descubrirás 10 datos sorprendentes que harán que nunca vuelvas a verlas igual. Las medusas parecen tan simples que cuesta creer lo que pueden hacer. No tienen órganos internos complejos ni cerebro como nosotros, pero no los necesitan. Se apoyan en una red nerviosa distribuida por todo su cuerpo para detectar cambios en el entorno, moverse y hasta cazar, gracias a sus tentáculos con células urticantes llamadas nematocistos. Estas células pueden inyectar veneno en milésimas de segundo, bloqueando el movimiento de sus presas en cuestión de instantes. Uno de sus grandes secretos es su composición. Más del 95% de su cuerpo es agua. Esta característica les permite ser casi totalmente invisibles y también las vuelve extremadamente delicadas. Si quedan varadas en la playa bajo el sol, en cuestión de horas prácticamente desaparecen. Dentro del universo de las medusas existe una especie capaz de burlar el envejecimiento. La famosa medusa inmortal, Turritopsis dohrn. Cuando se enfrenta a estrés o lesiones, es capaz de revertir su ciclo vital y volver a la juventud, iniciando así, una y otra vez, el proceso de su vida. No todas las medusas pueden picar a los humanos. Aunque muchas poseen nematocistos, solo unas pocas tienen un veneno lo suficientemente potente como para afectarnos. De hecho, hay especies completamente inofensivas para nosotros. Aún así, hay que tener cuidado. Incluso después de muertas, las células urticantes presentes en sus tentáculos pueden seguir activas. Si tocas una medusa varada o solo un fragmento de tentáculo, podrías recibir una descarga de veneno. ¿Y cómo respiran? Mucho más simple y eficiente de lo que imaginas. Carecen de pulmones ni branquias. Absorben el oxígeno directamente del agua a través de la piel, mientras se impulsan de un lado a otro gracias a su campana muscular, en un movimiento de propulsión a reacción. Es curioso, pero las medusas no son peces. Aunque en inglés su nombre sea jellyfish, en realidad pertenecen al grupo de los cnidarios, junto a corales y anémonas. Cuando viajan en grupos no forman bancos como los peces, sino enjambres, creando a veces verdaderos espectáculos en el océano. Aproximadamente la mitad de las especies son bioluminiscentes. Pueden producir su propia luz y brillar en la oscuridad del mar. A veces usan este brillo para atraer a sus presas, camuflarse o ahuyentar depredadores, como si llevaran una linterna natural incorporada. El mundo de las medusas está lleno de contrastes de tamaño. Algunas, como la gigante melena de león, pueden tener una campana de más de 2 metros y tentáculos que superan los 30 metros de largo. Otras, igual de sorprendentes, caben en la punta de tu dedo, como la diminuta medusa Irukandji. Y quizá el dato más asombroso: las medusas aparecen en los registros fósiles mucho antes que los dinosaurios. Han existido durante más de 500 millones de años y hoy se encuentran en todos los océanos, desde aguas congeladas hasta arrecifes tropicales. Las medusas nos recuerdan que la vida puede ser extraordinaria, aún sin un corazón que lata ni un cerebro que piense. Sobrevivieron a cataclismos, eras glaciales y cambios drásticos del planeta, y todavía reinan silenciosamente en los mares.
Admirarlas es reconocer el arte y la resistencia de la naturaleza y entender que lo simple también puede ser lo más asombroso.